Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido nuevamente, y si es primera vez que pasa por aquí te pido por favor que escuches hasta el último minuto para que puedas sacar tus conclusiones. Y como te diste cuenta en el título del video, hoy sale lectura general zodiacal. Hoy voy a utilizar los mazos de oráculos y de tarot que tengo de animalitos. Me parece muy importante las energías que nos aportan ellos y lo que nos cuesta ver el potencial tan grande que tienen ellos en nuestras vidas. Entonces nada, hoy dedicado a nuestros queridos peluditos. Vamos a hacerlo netamente con animales, flora, fauna y todas esas cosas. Aquí estoy utilizando que es la majestuosa pradera, algo así, oráculo, para ver cuál es la pregunta gatillo que queremos hacer. El Arcángel Animal de Diana Cooper, para ver, además del animalito que nos va a estar aportando energía, cuál puede ser un ángel que nos esté acompañando. Por supuesto, The Spirit Animal Oracle de Colin Baron Reid, mi querido Grimansky Curious Cat Tarot de MG Cullinan, no sé cómo se pronuncia, y The Tarot of the Curious Creature, de las criaturas curiosas. Mejor no decimos en español. Bueno, estos son los mazos y nos vemos ahora cuando voltee la cámara con el oráculo en la mesa. Bésate. Hola mi querido Cáncer, nuevamente por aquí. Estos son tus oráculos. Bien. Y el tarot o los tarot con que voy a hacer la lectura. Vamos a colocarlo por aquí. Y vamos a ver cuál es tu energía. Recuerda, lectura general, toma solo lo que te resuene. Bien. Ay, la lombriz. Mira. Respira. ¿Te aceptas realmente sin juicio? Algo así es lo que quiere decir aquí arriba. ¿Qué es lo que yo estoy viendo o percibiendo con esta energía a mis queridos Cáncer? Mira, estás en un proceso, puede haber para un grupo de personas un proceso de autoestima, de que cambió tu cuerpo. Por ejemplo, para algunas mujeres pueden haber dado a luz y cambió su cuerpo, se llenó de estrías, de celulitis, lo que sea. Y pensaron que lo habían superado, o si engordaron demasiado, o si pasó alguna situación de salud y adelgazaron demasiado, o sea, algo así, que no estén muy acorde, no es la palabra, no se sientan bien en su cuerpo, en su piel, ¿saben? Entonces, ¿qué es lo que dicen aquí? Ellos explican en este oráculo de que las lombrices no tienen pulmones, por lo tal ellos tienen que respirar a través de su piel, bien, a través de la membrana de su piel. Pero cuando llueve, el agua, la tierra mojada, les dificulta el poder hacer ese proceso de transpiración de oxígeno a través de la piel. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Salen a la superficie. Por eso es que normalmente nosotros vemos lombrices de tierra cuando ha llovido, salen. Es por eso, pues porque no pueden respirar bien debajo de la tierra con la tierra mojada. Entonces, cuando ahora, no sé si ya lo estás pasando o lo puedes pasar, cuando te surja ese sentimiento de que no te sientes a gusto a tu cuerpo, que sientas que quién se va a fijar en mí, o sea, esa parte de falta de aceptación de tu cuerpo físico, bien, cuando te salte esa inseguridad, fíjate bien qué emociones estuvieron primero antes que saliera esa, que serían el agua que mojó la tierra, ¿sabes?
algo así. Esto es bien importante. Este es un trabajo bien importante en la parte del inconsciente. Con cáncer, ustedes saben que cáncer es un signo de agua, es un signo muy emocional, y por lo tanto tenemos que estar como pendientes de qué estaba pasando a nuestro alrededor o qué fue lo que vimos nosotros que no nos sentimos en un momento dado de acuerdo con nuestro cuerpo. Para otro grupo de personas, que realmente espero que sea bien poquitica, casi que cero, pasó algo, un accidente, puede ser laboral, puede ser un accidente vial, lo que sea, que hubo algún cambio drástico físicamente. Hablo de poder haber quedado en silla de ruedas, alguna amputación, alguna desfiguración, algo así. Para un grupo muy pequeño, pero me dijeron que dijera que yo no, o sea, yo en lo personal, María José, nada más puedo hablar sobre los cambios bruscos en el cuerpo físico a través del embarazo. Y sí fue rudo para mí porque yo era una persona delgada, atlética, no tenía celulitis, no tenía estría. Siempre estuve como que luchando porque me echaban mucha broma por las dimensiones de mi cuerpo, porque además de que era, o sea, tenía un cuerpazo, pues yo tenía un cuerpazo cuando chama y por la echadera broma de mi hermana y de los más allegados, yo era súper acomplejada con mi cuerpo. Ahora que tengo este cuerpo, que ya lo amo nuevamente, me doy cuenta del cuerpazo que yo tenía. Pero en mi inseguridad después del embarazo yo tuve un cambio muy drástico. Mis barrigas fueron muy grandes, mi piel no se recogió, yo formo queloides, si se dan cuenta. Entonces, una persona que era delgada, atlética, que no tenía celulitis, que no tenía estría, a estar llena de estría, con la piel flácida, llena de celulitis, o sea, fue un cambio muy rudo para mí, y no obtuve ese respaldo que cualquier persona que está pasando por ese proceso debería de tener de su pareja en ese caso, o de alguna ayuda profesional. No le vamos a echar más tierra a la cosa. La broma es que en eso yo sí puedo hablar, yo sí puedo, esa fue una lucha, ha sido, porque no ha terminado, el aceptar mi cuerpo nuevamente como algo grandioso, como que algo espectacular, bello. O sea, ha sido un trabajo de mucho trabajo de sombra, y rodearme de personas que me apoyaran en eso ha sido fundamental. Entonces, si tú estás pasando por un proceso de algún accidente, de desfiguración, inclusive en esta parte del embarazo también, no estás solo, pide ayuda, puedes buscar ayuda profesional, psicólogo, y me disculpan que me extienda aquí bastante porque me lo están haciendo saber, o sea, me lo están haciendo decir para que ustedes sepan y entiendan de que no están solos, que muchas personas han pasado por lo que están pasando ustedes, que no son los primeros ni los últimos, y que para eso hay grupos de apoyo. Hay personas que trabajan con eso. Hay personas que no han necesitado ayuda para salir de eso, pero hay otras personas que sí. Y si tú eres de las personas que sí pasaste por eso, que lo lograste superar, pero que ahora estás volviendo a sentir esa inconformidad, esa baja autoestima, esa desvalorización en tu aspecto físico, es porque llovió, es porque la tierra se mojó y tuviste que salir a respirar. Entonces, ese gusanito, ese pensamiento que está saliendo a flote, es importante que lo veas y lo analices y veas por qué está saliendo, se te está mostrando. Toma cartas en el asunto y pide ayuda. No eres menos por hacerlo. ¿Ok? Bueno. Está poderoso, Cáncer. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Mira, ay, qué bello el canguro. Ay, a mí me encantan los canguros. Sé la fuerza para el bien. Sabes que los canguros tienen una fuerza increíble. Vamos a sacar todas las cartas y después le hago la lectura general. Ay, las cotorritos, mira los periquitos, qué lindo. Dice, escucha atentamente y entenderás.
Bueno, se escucha atentamente. Espero que me escuchen ese mensaje que canalicé para ustedes. El coyote. Confía en los destinos divinos y el caballito de mar dice, observa y espera. Ok, vamos a ponerlo aquí. Ahora en conjunto que yo estoy viendo. Mira, el caballito de mar, él tiene una peculiaridad, que cuando el mar está agitado, cuando está todo así alborotado, cuando la tierra está así alborotada, que sube, que no ve con claridad, él se mantiene fuera de esa bruma que se ve. O sea, no sé, ustedes se han ido al mar y han buceado y mueven, ven que hay como una división clara entre lo que está con la tierra todo así revuelta y la claridad del resto del mar. Entonces, el caballito de mar, ya, disculpen que voy a tomar un poquito de agua. Hidratándome. Entonces, el caballito de mar, cuando está en esa posición, él lo que hace es que se coloca al límite, él se aparta de esa bruma y espera. Él observa, o sea, él no se mete en la cueva del lobo, por así decirlo. Él espera, él está afuera. Entonces, hay algo que está surgiendo de tu psiquis, hay algo, inclusive puede ser un secreto, ponte, de familia, hablando algo muy general. Te están diciendo que esperes, observa, espera, escucha para que puedas entender. Y confía en que lo que está pasando es lo mejor. Y lo mejor es ser fuerte para el bien. O sea, por ejemplo, mi persona, si yo llego y yo superé mi baja autoestima con mi físico, mi complejo, esa era la palabra que estaba buscando, mi complejo físico y tal, y me puse en el gimnasio y me puse buenísima, me operé y me hice 3.500 cosas y tal, y ahora estoy explotada de buena. Bien. Y surge este pensamiento otra vez de que ahora tengo deformismo y tal, no me veo bien. Yo me veo al espejo y no me veo bien. Y todo el mundo dice que estoy buenísima, no me veo bien. Y mi frustración, mi complejo, no lo puedo utilizar para dañar a otras personas. Echarle la culpa a mi papá de mis hijos porque no me apoyó en su momento, decirle a mi mamá que porque no me llevó a un psicólogo, decirle a mis hijos, no, porque yo estoy así por culpa de ustedes, o sea, no. Todo eso que te está pasando, todo eso por lo que está sucediendo es para que seas una fuerza del bien. Yo ahora puedo, cuando se me acerca a alguien o alguna mujer me dice, no, que mira, que cómo me quedé en el embarazo, yo la comprendo, yo la entiendo, puedo hablar con ella, ¿sabes? Entonces, eso que te pasó a ti, esa situación, sea por la que sea, que ya lo nombré cuando estaba canalizando con esta tarjeta, utilízalo, pero para el bien, para aportar a los demás, ¿ok? Bueno, yo creo que sin el tarot ya con esto es bastante, pero vamos a ver qué otra cosita quieren los maestros que tú sepas, que tú entiendas, porque no necesariamente tiene que ser algo en base a lo físico nada más. Lo que pasa es que yo me fui por ahí. Pero esto tú también lo puedes llevar a la parte del trabajo, de repente a un trabajo que te da vergüenza, que no quieres, dijiste que no ibas a trabajar más de eso y volviste a trabajar por la situación económica. O sea, lo que sea, ustedes lo pueden llevar a su vida, inclusive con pareja. Yo puedo darle muchos ejemplos, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen aquí los maestros con el tarot. Voy a sacar las cartas primero, mi querido Cáncer, y después les doy la lectura. Ay, qué lindo.
Recuerda que esta es una lectura aquí en el canal El Sendero de la Diosa 369 y que esta es para Sol, Luna, Ascendente o Venus de Cáncer. Si naciste en Cáncer o si tienes la Luna en Venus, adiós, la Luna en Venus, la Luna en Cáncer, o tienes a Venus en Cáncer, o tienes ascendente en Cáncer. Esta es tu lectura. Mira, esto es increíble. Ay, no, ay, a mí me... Después dicen que porque yo me emociono tanto con las cartas. Ya va. Una cartica más, por favor. Y queda en el fondo de la baraja. Ay, la estrella. No, es que no podía terminar de mejor forma. Ay, qué bello. Mira. Sea cual sea la situación por la cual estás pasando, sea cual sea, en la parte amorosa, en la parte profesional, en la parte familiar, en la parte personal, sea cual sea, no la estás pasando bien con esos pensamientos que tienes, algo que como que no te deja dormir, sientes como que estás perdiendo algo. Bien, que hay mucho señalamiento de parte y parte y que tú estás súper vulnerable. Muy bien, te has sentido incluso en depresión, te has sentido sola, aislada o aislado. Bien, como que no te provoca el hecho de crecer, de salir, de expandirte. Porque sientes de que todo el mundo te va a juzgar, te va a manipular, te va a tratar mal. Por lo cual tú has decidido muchas veces inclusive ni siquiera salir de tu casa, de tu cuarto, a lo básico, para la calle a lo básico. Lo único que yo te estoy pidiendo, mi querido Cáncer, que si estás en este proceso de que estás en depresión, que estás sumido en la pensadera, utiliza ese tiempo que estás ahí para meditar. Más que pensar, meditar. Calmar los pensamientos. Mira, hay en YouTube N cantidad de meditaciones de 5 minutos, de 10 minutos, de 3 minutos. Inclusive puedes buscar en YouTube cómo aprender a respirar y eso te va a calmar bastante. Y te digo respirar porque aquí el gusano, la lombriz de tierra, habla sobre la forma de respirar. Eso, mi querido Cáncer, te va a ayudar mucho a estabilizarte. ¿Para qué? Para que puedas tener nuevamente esa energía de pensar de manera diferente, de manera divertida, de conectarte nuevamente con esos deseos que tú has tenido y sobre todo ir por eso, en acción, hacerlo. Bien, yo sé y lo digo con causa de... Ya me iba a decir, no me sale el refrán. Pero lo que yo te digo con respecto a la depresión, yo tengo muchísima experiencia en eso. De hecho, yo soy diagnosticada muchísimos años con depresión clínica y me mandaron medicamentos. Si ya tú eres viejo en el canal, ya sabes esta historia de mí. Pero para los que son nuevos, yo fui diagnosticada con depresión clínica, que es algo químico. O sea, ni siquiera es que yo me pongo de dramática y no es que yo soy dramática. Es que realmente en mi cuerpo hay un desajuste, un desbalance químico, hablando de neurotransmisores, de serotonina, endorfina y todas esas cosas, que lo que provocan en mí es siempre un estado de vacío, de tristeza y eso. Eso se puede controlar a través de meditación, a través de medicación y a través sobre varias alternativas. Yo escogí irme hacia la parte holística, por así decirlo. De hecho, yo estuve 6 meses medicada nada más y fue espantoso. Yo dije, no, esto no es conmigo. Ojo, soy yo. Hay muchas personas que sí necesitan y que sí requieren
y que no pueden dejar la medicación. Yo decidí por mi voluntad, por mi fuerza de voluntad, dejar la medicación. ¿Por qué? Porque yo decía que estar en ese trance que me provocaba las medicinas no me gustaban, sobre todo porque me estaba volviendo ya adicta a ellas. Entonces preferí dejarlo y me aboqué al crecimiento personal, a estudiar más la mente, a ver cómo trabajo la psiqui, el árbol transgeneracional y toda esa serie de cosas que yo aquí ahora comparto con ustedes mediante las lecturas de las cartas. Bien, eso, mi humedad en la tierra, ese gusanito que salió, yo lo utilicé para algo mayor, para el bien. O sea, yo mi tragedia la utilizo para apoyar a otras personas a pasar por el proceso que estoy pasando yo, que no puede ser exactamente igual porque todos somos diferentes, que lo que me resultó a mí no es exactamente lo que te va a resultar a ti, pero sí te va a dar una esperanza de que si alguien con esta condición, sin medicación, pasando por todo lo que yo he pasado, que ustedes no saben mucho, pero yo he pasado mis situaciones, aquí estoy todavía en mi río de la vida y quiero seguir viviendo y quiero seguir aprendiendo y me quiero enamorar y más, porque yo estoy enamorada, me quiero enamorar más. Entonces, eso lo estoy utilizando para eso, para el bien. La mente me está ahí, pero tengo que, o sea, yo tuve mi proceso, yo esperé, yo fui paciente. A veces las personas tratamos de acortar los caminos y lo que hacemos es peor la vaina. Entonces, mosca con eso, sé paciente que sí vas a poder lograr eso, sobre todo porque aquí te salió el 1. El 1 es comienzo. Tienes todo en tus manos para comenzar algo nuevo, diferente, en base a ese gusanito que viste, que pescaste y dijiste, cónchale, yo todavía tengo esto pendiente, ¿ok? Vamos a ver qué más te quiere decir, mi querido Cáncer. Esta que me salió. Vamos a... Ay. Mira, como signos, los signos de agua, si tú le metes mucho aire, creas tormentas, huracanes, de todo. Ay, qué lindo. Ya te voy a decir, faltan 2 carticas. Una cartica más, por favor. Aquí. Hay que ver que las cartas cuando quieren que salen, sean como sean. Miren, esta es la carta que yo les leí del deseo cumplido que estaba al fondo de la baraja, ¿verdad? Mira la carta que salía. Entonces yo estuve tentada a agarrarla y dije, no la voy a agarrar porque no quiero agarrarla. O sea, no porque no quiero, sino, ¿para qué? Mira, ¿ves? ¿Dónde salió? Salió nuevamente. No, es que me decían sí o sí tengo que leérselas, ¿ok? Bueno, vamos a ver cuál es la que queda en el fondo de la baraja. Ay, qué linda la rueda de la fortuna. Vamos a tenerlo aquí así. Bueno, mira, mi querido Cáncer, definitivamente la vida te va a dar un giro de 180 grados. Es algo, y es algo súper rápido. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que te salió la lombriz, ¿verdad? Que es como una culebra. Mira, aquí hay una culebra. Aquí hay una culebra. Y de la carta de los enamorados, jamás, bueno, yo no tengo tanto tiempo con este tarot, pero en las lecturas que yo he hecho con este tarot, yo jamás me había dado cuenta que está aquí una culebra. Y ya te voy a decir qué fue lo que estoy canalizando con esta. ¿Cuál es el mensaje que te quieren dar? Porque lo estoy viendo ahora. Las culebras, mi querido Cáncer, mudan de piel. Uy, qué bello. Mira, mudan de piel. La lombriz respira a través de la piel, ¿verdad? Qué hermoso.
La culebra al mudar de piel, o sea, ellos ¿por qué mudan la piel? Primero porque la piel comienza a ser rígida, comienza a perder flexibilidad y sobre todo es porque ellas crecen y el cuerpo es más grande que la piel, o sea, no les sirve, esa piel tiene que sí o sí mudarla porque van a ser van a ser mucho más grandes. Bien, entonces, ¿cuál es la relación que yo veo aquí? Este cambio que viene de 180 grados para ti es importante, inclusive si te saca de tu zona de confort a respirar, a tener aire nuevo. La piel de la culebra recién mudada es lo más delicado que ya tienen. O sea, yo te digo porque yo he tenido serpientes y yo pertenecía a un rescate especializado en ofidio y rescatábamos serpientes, culebras, como quieras llamarlo, víboras. Pero cuando la serpiente muda la piel, está súper, súper delicada. Es como la piel de un bebé recién nacido. Hay que cuidarla mucho. Entonces, lo que me están diciendo aquí es que o estás a punto de vivir este cambio, de tener que salir al aire, o sea, o este pensamiento salir para que tú lo puedas observar y lo puedas transformar en impulso para hacer las cosas realmente que tú quieres y que te saque de ese estado en que está. Por ejemplo, tú puedes estar ahorita así como el colgado, sin hacer nada, porque aquí también te salió el 4 de espada, que es como que no quiero hacer nada, aquí me eché en el piso, no me quiero mover. Entonces por eso es que yo te digo, bueno, aprovecha este momento en que estás. Si estás aquí, porque tú te ubicas en el cuento de la historia, tú te ubicas. Si estás aquí, aprovecha para pensar, no para pensar, para meditar. Cuando uno medita, uno aclara los pensamientos. Uno aclara los pensamientos y puede surgir mayor información. Entonces, cuando uno está colgado, uno ve la perspectiva o sea, todo lo ve de una perspectiva diferente. Entonces, aprovecha también eso. Te están dando la oportunidad. Te la dieron primero, bueno, no sé dónde yo lo vi, pero te están dando la oportunidad para accionar sobre el dejar de sentirte como te has ido sintiendo, con esos pensamientos que te atacan. De repente tú pensaste que tu pareja te podía apoyar más si es en la parte física que te está pasando. Inclusive esta pareja, los amantes se pueden ver como sociedades también. Entonces, de repente esa sociedad que tú pensabas que te podían apoyar más, lo sentiste como una traición, como que, cónchale, se aprovecharon de mí y se llevaron la mayor parte, ¿sabes? Eso te dolió muchísimo, lo sentiste como una traición y eso fue lo que te generó el quedarte así. Pero no te preocupes porque tú vas a crecer, tú vas a cambiar tu piel, tú vas a cambiar tu piel y va a ser un cambio impresionante. Pero todo esto te están diciendo que lo utilices para el bien, siempre, siempre para el bien. ¿Ok? Bueno, mi querido Cáncer, creo que hablé bastante. Te dieron bastantes mensajes importantes y si yo fuese tú, escuchar este video varias veces para que puedas tomar el mensaje que está escondido atrás de todo esto. Aunque creo que hablé bastante claro, pero uno nunca sabe. Bueno, mis amores, si es primera vez que estás aquí y llegaste hasta el final, muchísimas gracias, de verdad. Te pido por favor que te suscribas, que te comentes, que le des like, corazoncito, compartas con alguien que tú creas que lo puedas ayudar. Y eso a mí me ayuda y me apoya bastante también para seguir en esto que tanto me gusta. ¿Ok? Ese es dando y dando. Así nos ayudamos todos. Ok, recuerda que yo soy Kalahak. Estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369 y será para la próxima. Un besito, bye, bye con amor.